hacer una pequeña introducción aquí en este lugar antes de sumergirnos en el jardín. Y para hablar de Versalles tenemos que remitirnos forzosamente a Luis XIV. A todo el mundo le suena más o menos, ¿no? El Rey Sol. Él reinó y marcó la vida francesa durante nada más y nada menos que 73 años. Fue rey entre 1643 y 1715. Es el reinado, sin lugar a dudas, más largo de toda la historia de Francia. Uno de los más largos de toda la historia de Europa. Él ascendió al trono antes de cumplir los 5 años. Era un niño. Y es esa época, la de las frondas, revueltas de nobles. Los nobles ven cómo están perdiendo muchas prerrogativas. En las provincias de Francia, los reyes franceses están quitando las finanzas, las aduanas, controlan la economía. Y aquella gente lo que quiere es sustraer, quitar poder a la monarquía, aprovechando que hay un rey de menor de edad. Y allí en el Palacio del Louvre, donde él vivía, en aquel patio cuadrado, entraron 2 veces para intentar matarlo. Eso fue moldeando la personalidad de Luis XIV. Él lo que hizo, ya cuando creció, fue construir un gran palacio en Versalles, a unos 50 kilómetros de París. De hecho, la avenida que tenemos allí detrás se llama la Avenida de París, es la que conecta Versalles con la ciudad de París. Si no va en línea recta, llega a París. Tiene que caminar un poquito, ¿no? Está un poco lejos. Aquí no había absolutamente nada. Era un lugar de prados, de bosques, lleno de pantanos, de ciénagas. Y su padre, Luis XIII, construyó aquí, en este lugar, un pequeño coto de caza, o un palacio muy chiquitito. Aquí era donde él venía a cazar por ocio. Y él decidió construir aquí este gran palacio. Un palacio para controlar a la nobleza. Porque todos aquellos que lo habían perseguido, que le habían intentado asesinar, también a su madre cuando él era pequeño, él los obligó a vivir aquí en este lugar. Y aquí tenemos una primera delimitación de cómo él domesticaba todo aquel mundo. Tenemos una verja de oro. Él la construye de forma alegórica como jaula de oro. Porque lo que tenemos en la parte de dentro de la verja se llama el Cor de Logis, es el patio de honor. Ahí están las habitaciones principales, la habitación del rey y la de aquellos nobles que gozaban de la confianza de Luis XIV. Los que gozaban de su confianza vivían de la verja para adentro, el resto de la verja para afuera. Era una manera ya de delimitar quién tenía la confianza del rey y quién no. Esto en la época era mucho más grande. Esta tipología de edificios, que era donde vivía el resto de nobles, se extendía en forma de abanico. Las caballeritas, donde se guardaban los caballos, y en la parte de la derecha la armería, para las armas. Sobre todo el jardín. El jardín es una auténtica proeza técnica. Es la primera vez en toda la historia de la jardinería que se amoldó el terreno al jardín. Normalmente uno construía un jardín dependiendo del terreno con el que contaba. Aquí se excavaron grandes pendientes, era una planicie. Se excavan grandes pendientes para suministrar a las fuentes agua, para abastecerlas de agua. Y vamos a ver que por todas partes Luis XIV colocó mensajes, historias, narraciones de la mitología griega que están en relación con su propia vida. Iremos descubriendo aquellos secretos, están por todas partes. Él cogía a los nobles de la mano e iba contando cada una de las historias. Lo que mostraba era que el rey estaba por encima de todo el mundo, que nadie contestara su poder, y que era lo que le pasaba a aquellos que sí que lo hacían. Además, eso para la gente que no vino conmigo al Facebook, que imagino que no lo han contado, voy a contar lo que él hacía todos los días, por la mañana y por la noche, en una ceremonia de obligado cumplimiento, en la galería principal de Versalles, en la galería de los espejos, que la tenemos justo de frente, la que está en medio. Después de la puerta principal está el reloj en la parte de abajo. En la estancia del medio ahí está la galería de los espejos. La galería espectacular. Todos los días, los nobles que vivían aquí en Versalles debían ir, cuando amanecía y cuando anochecía, a aquella sala. Y Luis XIV, en una ceremonia, hacía continuamente, se colocaba en el centro de la sala. Y aquellos nobles debían girar, dar vueltas a su alrededor, como giran los astros alrededor del sol. Y dependiendo de lo cerca o lo lejos que estaba uno del Rey Sol, era la importancia que tenías para él. Sobre todo, él quería lanzar mensajes a aquella gente que estaba en los puestos más alejados. Ellos no estaban haciendo una buena política, debían pensar, debían cambiarla. Si no lo hacían, y durante varias ceremonias estaban en los lugares más lejanos, el mensaje era que su vida corría peligro, que los mataría. Eso lo hacía 2 veces al día. No solamente controlaba a los nobles de Francia que obligó a vivir aquí, también controlaba al resto de naciones europeas. Piensen que en aquella época las embajadas, los representantes diplomáticos de otras potencias vivían en la corte de los reyes. Y aquí estaba el embajador de España, el de Portugal, el de las diferentes provincias de Italia, el de Prusia, el de Rusia, Inglaterra. También hay mensajes para ellos. Será lo que descubramos en el jardín más bonito del mundo. Vamos a verlo. Os voy a comentar una pequeña cosa con la verja. Mucha gente pregunta si es de oro. En la época era de oro macizo. Mide 80 metros, sigue midiendo, pesaba 80 toneladas. Con la Revolución Francesa vinieron los revolucionarios, se llevaron todo el oro, tanto de las esculturas, la mayor parte de fuentes que íbamos con esculturas en aquella época también eran de oro macizo. Los revolucionarios vinieron, se llevaron todas, y lo que hicieron fueron convertir alfilones de oro, y eso pasó a formar parte del Estado francés. Ya no era propiedad de la monarquía, sino propiedad de todos los franceses.
Entre la Revolución y el año 2008, es decir, durante más de 200 años, esta verja no era de color amarillo de oro. Una verja de plomo, simplemente. En el año 2008 decidieron de reconstruir la verja siguiendo el proyecto original. Costó 15 millones de euros, porque la recubrieron, es de hierro forjado por dentro, pero la han recubierto con 100.000 filones de oro. Como se puede imaginar, ha sido un proyecto bastante controvertido, no gustó a todo el mundo, que ya en pleno año 2008 se gasten 15 millones de euros en reconstruir la verja. Y la parte que vemos de arriba del techo también sigue siendo de oro. Y aquí vemos una primera columna, la columna que hay en la verja. En la parte de arriba hay 2 hojas de laurel. Eso en tronca se asocia con los emperadores romanos, el poder de los emperadores romanos. Y vemos una corona con una cruz. Es una monarquía católica, la francesa, la corona francesa. En la parte de abajo aparece una cara, la cara de Apolo, del dios del sol, con el cual se identificaba Luis XIV. Ahí está el rey sol. En la parte de abajo vemos una esfera con 3 flores de lis. Las flores de lis son el símbolo histórico de la monarquía francesa. Vamos para aquellos jardines.